Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y la literatura fantástica. La obra del argentino Jorge Luis Borges es considerada una de las más logradas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su influencia no se limita al área hispanohablante, sino que ha llegado a influir en numerosas tradiciones literarias en una infinidad de lenguas. Entre los méritos de su escritura se encuentra su absoluta novedad en el panorama literario hispanoamericano y en la forma en que la misma nos hace imaginar la literatura de formas completamente inesperadas. Borges creó una nueva literatura y además un corpus imaginario de libros en los que se inventó a sí mismo como autor y lector de todos ellos. Borges escribió cuentos, poesías y ensayos que aparecen conectados en su obra con un sistema de correspondencias y ecos. Oviedo opina que la obra del argentino está formada por fragmentos, ya que incluso los libros dedicados a un solo tema, como por ejemplo el libro Leopoldo Lugones, está formado por una compilación de piezas breves. La brevedad es una de las características esenciales de su obra. Es quizá por ello que no escribió novelas. Como indica en el prólogo de Ficciones, citado por Oviedo, desvarío procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Pasó su infancia en un ambiente bilingüe castellano-inglés, donde además se valoraba la literatura. Su padre era abogado, profesor y escritor. Los Borges viajan a Europa en 1914, visitan Londres y París y se instalan en Suiza. Jorge Luis aprendió allí latín, francés y alemán, de modo que pudo leer a autores como Voltaire, Glauber, Heine y otros, aunque su pasión fue la literatura en inglés de Carlyle, Chesterton, Wells, Mark Twain y muchos otros. Lee todo lo que puede, incluso la 11ª edición de la Enciclopedia Británica que influyó en su escritura. La familia viaja a España en 1919, donde Jorge Luis colabora con las revistas Grecia, Cosmópolis y Ultra y conoce a Gómez de la Serna y Rafael Cansinos Asens. En 1921 la familia regresa a Buenos Aires. Aunque Jorge Luis Borges viajaría después a Europa varias veces, Buenos Aires se convirtió desde aquel momento en el centro de su creación literaria. Borges describe en poemas su país redescubierto, tanto los suburbios de la urbe como el mundo gauchesco de la Pampa, con la imaginería ultraísta, mientras colabora con revistas de vanguardia como Proa, Prisma, Martín Fierro y Nosotros. El ultraísmo comienza a remitir hacia 1930, dejando paso a un estilo que ya tiene la textura por lo que lo reconocemos, pasmosa precisión, incesante capacidad de ver lo nuevo en lo viejo, sutil ironía, riguroso dominio de su propia voz, cualquiera que sea el género o el tema. La primera fase poética de Borges engloba Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno de San Martín. Aquí vemos cómo Borges ya juega con la idea de que el mundo es una invención y que el objeto de la mente no es buscar la verdad, sino especular. En estas obras el escritor también insiste en su condición de poeta argentino mientras explora el suburbio y sus particularidades. Con el tiempo, su obra se concentra menos, aún sin rechazarlos, en la inflexión criolla y el impresionismo visual de sus metáforas ultraístas para concentrarse en crear un mundo cuyo lirismo reposa en el procesamiento o interiorización de sus lecturas filosóficas, teológicas o literarias que le permiten pensar en los ciclos del tiempo, los misterios del recuerdo y el sueño, la sensación de ser otro o no ser nadie, la visión o la negación de Dios, la edad y la lúcida certeza de la muerte, etc.
A partir de la década de los 40, los poemas que van apareciendo en 1943, 1954 y 1958 muestran un alejamiento de la estética vanguardista y un interés por la serenidad conceptual y la sencillez expresiva. Podemos destacar aquí los poemas La noche cíclica, Poema conjetural y Límites. Su poesía también aparece en obra poética, en misceláneas como El Hacedor o en los volúmenes de Antología Personal. También en los años 20 comenzó su obra ensayística con Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza o El idioma de los argentinos. Estas son obras parroquizantes que reflejan las preferencias estéticas del autor en esa primera época. De su segunda etapa son Discusión, Historia de la eternidad y otras Inquisiciones. Los ensayos de Borges introdujeron en las letras hispanoamericanas una cultura antigua y moderna que abunda en libros orientales, místicos y filósofos de la antigüedad, cabalistas y gnósticos judíos olvidados, poetas franceses, pero sobre todo en autores ingleses que son el centro de su biblioteca personal. Borges puso tanto de sí mismo en la interpretación de las obras de esos autores que no solo se apropió de las mismas, sino que las reinventó. El argentino creó su propia biblioteca a partir de fuentes reales. Su método argumentativo aparece descrito por José Miguel Oviedo de la siguiente manera: el planteamiento de una teoría o cuestión problemática de índole literaria, filosófica o cultural, el resumen de las variantes interpretativas que esa cuestión ha tenido a lo largo del tiempo, la demostración de algún error lógico que las invalida, el examen de las alternativas que el asunto ofrece, incluyendo la suya, y la sospecha de que todas ellas incluyen una falacia. El agnosticismo y el escepticismo filosófico de Borges son el trasfondo de esta pura operación intelectual que contiene un comentario irónico sobre las leyes del conocimiento humano y su principal instrumento, el lenguaje. De 1933 son los primeros relatos del argentino: Hombre de la esquina rosada, El espejo de tinta y El impostor inverosímil, Tom Castro. Todos tienen en común el hecho de que cuentan historias de otros, presentándose así Borges, aunque falsamente, más como lector que como autor. Los dos últimos títulos aparecieron incluidos en Historia de la infamia. En los cuentos, Borges enfatiza la discusión teórica sobre la acción o el tratamiento psicológico realista, lo que explica la aplicación de las estratagemas de la novela policial, inspirado por Chesterton, a historias de fondo científico-teológico. Asimismo, Borges ofrece a veces un aparato crítico, notas, citas, etc., en sus cuentos que hablan de libros inexistentes, ofreciendo una ficción que ha sido pensada como trampa. Es el caso de El acercamiento a Al-Motasim, que apareció primero con los ensayos de Historia de la eternidad y luego fue incluido con los cuentos de su primera colección de narraciones, El jardín de los senderos que se bifurcan. Reseñas bibliográficas también aparecen en cuentos con forma de nota necrológica, como en Pierre Menard, autor del Quijote, el comentario literario de examen de la obra de Herbert Quine o la digresión teórica de Tlön Uqbar Orbis Tertius. Reseñas, notas a pie de página, postdatas, intervenciones de personajes reales o la voz del propio Borges contribuyen a generar la ilusión de que, a pesar de su trama fantástica, las ficciones que leemos no lo son tanto. José Miguel Oviedo divide la narrativa de Borges en dos periodos. El primero es el que marcan Ficciones de 1944, que incluye dos partes: El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios, y El Aleph de 1949. La segunda etapa de la narrativa borgiana está contenida en El informe de Brodie de 1970 y El libro de arena de 1975. Nos ocupamos de la primera etapa, la más interesante. De los primeros libros, Oviedo destaca y comenta tres cuentos: Pierre Menard, autor del Quijote, Funès, el Memorioso y El Aleph. Lo que sigue es un resumen de sus comentarios.
Pierre Menard, autor del Quijote, que data de 1939, nos habla de un escritor francés que en el siglo XX escribe los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote. A pesar de que el texto es exactamente igual que el de Cervantes, el hecho de que Menard escriba en otro siglo cambia por completo el significado de sus palabras, haciendo que su texto sea tan original o más que el de Cervantes. El texto es presentado como una nota necrológica. Oviedo nos recuerda que en 1938 Leopoldo Lugones se había suicidado y había fallecido el padre de Borges. El escritor que nos ocupa parece estar aludiendo en su cuento al debate que la muerte de Lugones provocó. Asimismo, cuando Borges describe la admiración que Pierre Menard había logrado en vida, añade que aquella se basa en obras menores cuyo contenido, por cierto, parece estar parodiando la obra de múltiples intereses de Lugones. El cuento se centra entonces en la obra invisible de Pierre Menard, su Quijote, y que es la que realmente da fe de la grandeza del escritor francés. Menard reescribe el Quijote palabra por palabra, pero genera un texto que en su propio horizonte histórico tiene significados completamente diferentes. Borges juega aquí con la idea de que toda lectura o escritura es una reinterpretación, una apropiación de un texto de otro. Menard reescribe el Quijote palabra por palabra, pero genera un texto que en su propio horizonte histórico tiene significados completamente diferentes. Borges juega aquí con la idea de que toda lectura o escritura es una reinterpretación, una apropiación de un texto de otro. Funes el Memorioso nos habla de un hombre, un gaucho oriental, que tras un accidente ya no consigue dormir y de este modo su capacidad de memoria aumenta hasta extremos inhumanos. Definida por Borges como una metáfora del insomnio, el cuento nos habla del infinito y del caos y de los esfuerzos de la mente por crear sistemas, números o el lenguaje, que organicen el conocimiento. Como muestra Borges en este relato, estos sistemas son más que insuficientes. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcaba tantos individuos dispares de pequeños tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero, no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. El Aleph también trata del tema del infinito. Aquí no se trata de un desorden mental, sino de un objeto que posee un poeta vanidoso y ridículo llamado Carlos Argentino Daneri. El Aleph también trata del tema del infinito. Aquí no se trata de un desorden mental, sino de un objeto que posee un poeta vanidoso y ridículo llamado Carlos Argentino Daneri. Este ansía escribir un enorme poema narrativo que no solo copie el universo en su totalidad, sino que también absorba toda la historia de la literatura. Oviedo nos recuerda que este relato es una parodia de la vida intelectual argentina y de las pretensiones del realismo. Vamos a hablar ahora sobre Adolfo Bioy Casares. Muchos autores argentinos se decantaron por la narración fantástica con un ímpetu insólito en Hispanoamérica. Por su importancia y su proximidad a Borges, destacamos aquí la figura de Adolfo Bioy Casares. Durante mucho tiempo fue considerado un mero discípulo de Borges y en la órbita de la literatura fantástica. No era muy conocido fuera de Argentina hasta que en 1990 recibió el Premio Cervantes, lo que impulsó su revaloración crítica. Los relatos de Bioy Casares están marcados por acontecimientos inexplicables y fantasías insólitas, pero también posee un tono burlesco y paródico. Oviedo los denomina comedias fantásticas. Sus protagonistas son seres insensatos que se ven envueltos en tramas donde aparecen inventos, máquinas y experimentos propios del género de terror, pero que más bien producen un efecto cómico. Estos protagonistas son también galanes inexpertos.
El elemento erótico es parte integrante de su obra, especialmente en asuntos amorosos desmedidos que suelen ser fatales. Las amadas son ambiguas. Escribe José Miguel Oviedo que la biografía del bonaerense Bioy Casares se encuentra en los libros que leyó y escribió. El autor que nos ocupa comenzó esa biografía en 1940 con La invención de Morel, la primera de sus obras que él considera madura y su más famosa novela. A Borges le parecía que poseía una trama perfecta, quizá porque no pretendía ser ni realista ni psicológica y se separaba de contextos históricos para sumergirse en su propia lógica. El relato narra las tribulaciones de un fugitivo de la justicia que va a parar a una isla que él cree desierta. Sin embargo, el lugar está poblado por seres extraños que parecen ignorarlo. También hay una mujer, Faustine, de la que el protagonista se enamora. La explicación de que aquellos seres no ven al fugitivo es que en realidad no existen. Son meras proyecciones de la invención de Morel, una máquina que registra y reproduce en imágenes la realidad. Para acceder al amor de Faustine, el protagonista tratará de convertirse en una imagen él mismo, en una ficción dentro de la ficción. Esta novela, como la siguiente, Plan de evasión, parecen encontrar un modelo en la isla del Dr. Moreau de H. G. Wells, donde encontramos a un protagonista perdido en una isla donde suceden cosas extraordinarias. En la obra de Wells, por ejemplo, se trata de los experimentos del Dr. Moreau, que transforma a los animales en hombres en un experimento que produce un dolor extremo en sus sujetos. Los cuentos de Bioy Casares aparecen antologados en Historias fantásticas, Historias de amor, El héroe de las mujeres, Adversos milagros o La invención y la trama. Junto a sus novelas y cuentos hay que destacar sus colaboraciones. Con Borges firmó 6 problemas para Don Isidro Parodi. Los dos utilizaron el nombre conjunto y ficticio de Honorio Bustos Domecq para bautizar esta obra que trata sobre el detective Isidro Parodi que ha de resolver un crimen mientras se encuentra encerrado en la cárcel. Con su esposa, Silvana Ocampo, Bioy Casares escribió la novela detectivesca Los que aman, odian de 1946. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.